Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 7 acerca del tema número 5 del Estado, en esta asignatura que son los principios de derecho y los contratos civiles. Vamos a adelantar un poco sobre lo que vamos a ver revisando el temario. Esta asignatura tiene este tema tan importante que es acerca de tratar lo más fundamental, la forma de estructura y de gobierno de los poderes de la Unión en el Estado mexicano. Para ello, como recordaremos, la sesión pasada tocamos la primera parte de nuestro temario y ahora vamos a continuar y una sesión más para dar por terminado el tema. Vamos a pasar a revisar nuestro temario en las diapositivas y tenemos que a partir del 5.3 tocaremos el concepto de territorio. Veremos qué señala nuestra Constitución acerca de cuáles son las partes que van a formar parte de ese territorio mexicano, hasta dónde se entienden, y también algunos minerales que se pueden sacar de quién tiene la propiedad, de qué manera se puede extender, si se puede dar a algún particular o simplemente se lo queda el Estado. Veremos acerca de las formas de gobierno, cómo serán consideradas en la antigüedad y cómo ahora nosotros podemos tener algunos ejemplos de formas de gobierno que se practican en algunos países de América Latina y también en México al pasar de los años y al haber evolucionado sobre su democracia. Veremos los puntos importantes sobre qué es una república, qué es representativa, democrática y federal. De esa manera, nosotros podemos comprender la siguiente sesión a la división de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal, local y estatal, el concepto de orden jurídico y la jerarquía de las leyes mexicanas. Por lo que vamos a empezar con el primer tópico. El territorio lo hemos explicado en otras sesiones que no solamente va a corresponder el pedazo de tierra o la fracción geográfica de un estado donde se asiente una población determinada. El territorio, si bien es cierto, es una circunscripción geográfica, también es cierto que va más allá. También implica el espacio aéreo, las aguas, los arrecifes, los lagos, los mares, al igual que lo que se encuentra debajo de estos. Para este particular, el artículo 27 señala: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Recordemos que la propiedad privada es un derecho real, es el derecho real por excelencia, en el cual una persona puede disfrutar del bien, disponer del bien para lo que él mejor le parezca. Es decir, tiene el hecho de poder disfrutar, gozar, disponer de ese bien inmueble. A la propiedad privada puede recaer sobre bienes muebles o bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden mover, ya sea se mueven por su propio pie o en su momento nosotros los podemos trasladar de un lugar al otro. Pero los inmuebles son aquellos que no se mueven, única y exclusivamente se quedan en un lugar estático, como son los terrenos, como son las parcelas, los ejidos y las fincas que se construyan en estos mismos. A estos se les llama inmuebles. Pero este artículo señala que todo el territorio nacional, incluyendo tu casa, mi casa, le corresponde originalmente a la nación mexicana. ¿Qué quiere decir? Bueno, es sencillo, que la nación mexicana tiene todo el territorio que comprende nuestro país, todo el territorio de los Estados Unidos mexicanos, y lo puede dar a un particular para que éste ejerza una figura jurídica llamada propiedad y es privada. Privada porque recordemos que es para particulares. Si fuera ejercida única y exclusivamente por el Estado o algunos de los organismos del Estado, estaríamos hablando de la propiedad federal. Seguramente hemos visto por las calles cuando existen letreros muy grandes que dicen propiedad federal, no anunciar. A esto se refiere de que la propiedad federal implica que es a su vez del Estado mexicano o de las organizaciones gubernamentales. Llama mucho la atención a aspectos que han sucedido y acontecimientos en los últimos años en los que mucha gente se ha apoderado sobre las propiedades federales.
ya sean esas propiedades con reserva ecológica o propiedades que pertenecen a alguna institución pública, como la Policía Federal, en los cuales dentro de esa propiedad han creado también una serie de cultos y altares para diferentes deidades. Y hemos visto cómo el gobierno federal ha intervenido para quitar todas estas deidades, todos estos altares y poder retomar de nueva cuenta esa propiedad federal. Asimismo, en las zonas ecológicas. ¿Por qué? Porque recordemos que la propiedad federal tiene como objetivo que exista el bien común. Es decir, para toda la población mexicana, para toda la población de un determinado estado, es importante que subsista el salvaguardar los derechos de esta figura jurídica, es decir, de la propiedad. El concepto de territorio en su diapositiva aparece como es la región, el espacio geográfico o lugar que ocupa un estado. Solamente se puede tener un estado, un territorio o varios territorios. Nosotros hemos comprendido que en la actualidad existen algunas formas de gobierno en las cuales hay una dependencia entre un territorio contra otro estado. Entonces se extiende más allá el territorio de una sola nación. México, nosotros vamos a ver más adelante qué le corresponde el territorio mexicano. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Y el artículo 42 dice, el territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la federación. ¿Cuáles son esas? Bueno, los estados de la República. Vamos a recordar que la federación es un concepto jurídico, es una forma política, una forma de gobierno en la cual se lleva a cabo un pacto. En este pacto, las naciones independientes para nuestra República Mexicana, cada estado soberano se une en ese pacto, en ese acuerdo. 2. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes. Las islas, la tercera en la de las islas de Guadalupe, las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico. Cuarta, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. Esta fracción número 3 llama mucho la atención porque ha sido sumamente explotada por algunos otros países, algunos buques mercantes, algunos otros navíos extranjeros, los cuales han aprovechado de esta riqueza natural. Y como no hemos podido dilucidar muy bien a veces si corresponden o no corresponden al territorio nacional y si tenemos derecho o no tenemos derecho sobre de ellos, han entrado en pugna. Porque, bueno, el argumento de su defensa de estos navíos extranjeros es señalar que se encuentran en aguas internacionales, aun y cuando esté bien precisado que se encuentran en territorio nacional. También se le ha adjudicado esta responsabilidad a algunos políticos descuidados, pero no solamente en nuestro país, en algunos otros países, los cuales han permitido que se lleve a cabo la explotación desmesurada de estas fuentes. Ahora bien, la fracción quinta señala las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores. Nosotros tendremos que señalar que es importante que no solamente nuestra Constitución señala cuáles son las partes, sino que también existen leyes específicas que nos van a decir cuántas millas náuticas se va a extender el territorio marítimo de México. Sexta, el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Y aquí me gustaría hacer una reflexión al respecto. Si el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional le corresponde a México, ¿hasta dónde le corresponde? ¿Hasta dónde México es dueño del espacio aéreo? ¿Y qué grupo de personas, bajo qué términos y qué condiciones, siguiendo qué clase de intereses, va a determinar hasta dónde va a llegar y dónde empieza el espacio internacional? Porque si nos ponemos a pensar un poco más allá sobre el espacio internacional, ¿de quién sería la Luna, Marte, Júpiter? ¿A quiénes les corresponde? ¿Qué naciones son propietarias? Porque las naciones pueden intervenir sobre asuntos que puedan afectar o beneficiar al globo terráqueo, pero si las situaciones
que van más allá no afectan al territorio del globo terráqueo, entonces, ¿a quién van a afectar? ¿Quién va a decidir o quiénes van a decidir hasta dónde interviene este derecho internacional entre las naciones para poder delimitar qué parte ya no le corresponde? Esto es, si existen los primeros colonizadores en la Luna y ya existe una marca de un hotel y una cadena que va a tener su propio hotel y ahora sí la luna de miel será en la Luna, estaríamos, ¿quiénes tendrán derecho sobre esta nueva adquisición espacial? Es decir, sobre este nuevo territorio. ¿Se fijará entonces la propiedad privada? ¿Habrá una propiedad internacional? México, como es parte también de este globo terráqueo, también tendrá parte sobre la propiedad de este otro lugar. ¿Hasta dónde se fijará? Es importante señalarlo, o solamente van a ser dueños aquellas personas que tengan el poder adquisitivo de llegar allá. No es nuevo, puesto que hemos visto que años atrás se han llevado viajes espaciales. Si bien es cierto que se puede celebrar año con año la llegada del hombre a la Luna, pues también es cierto que quién es ese hombre que pisó la Luna ya tiene propiedad por haber sido el primero y su nación a la que representa de igual manera. Eso es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta, porque los mercadólogos, ¿dónde van a ejercer la mercadología o la mercadotecnia o alguna de las otras ramas derivadas? Si el espacio internacional abre sus puertas, o sea, el espacio internacional extraterrestre abre sus puertas. Entonces, el artículo 42, en su momento, en esta fracción, la sexta, se tendría que modificar, porque si tuviéramos nosotros parte en este lugar, pues entonces tendríamos que legislarlo. ¿Y de qué manera tendría que ser? Eso lo vamos a dejar para la actividad de aprendizaje, en la cual me gustaría saber el punto de vista. El artículo 43 nos señala las partes integrantes de la federación son, y se señalan los estados y al final el Distrito Federal. Aquí no hay lugar a duda de que, bueno, se les olvidó. No, simple y sencillamente en este pacto federal, en esta Constitución como ley suprema, tiene forzosamente que incluir a todos y cada uno de los estados. Si no, no estamos hablando de un pacto federal. Ahora vamos entendiendo por qué la naturaleza y la estructura de esta Constitución Federal, por qué tiene que incluir a los estados. Simplemente si no los incluye todos y cada uno, estaríamos hablando que no existe ese pacto federal, que no existe esta República Mexicana y no existen los Estados Unidos mexicanos. En su siguiente diapositiva vamos a ver que además, ¿qué constituye el territorio? El mar territorial, los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. Todo este material que cuando viene algún extranjero tiene gran valor y gran aprecio. Pero ¿por qué no tenemos gran valor y gran aprecio sobre esto en particular? ¿Falta la cultura? ¿Falta quizás el amor a conocer este tipo de riquezas naturales? Y que bueno, desafortunadamente nos damos cuenta cuando ya han sido explotadas que se las llevaron o que vendieron determinadas cantidades y bueno, se va acabando. Nuestro país, por la zona geográfica en la que se encuentra, es rico en este aspecto. Es un país que ha aportado grandísima información sobre el estudio de los grupos humanos que se asentaron en sus orígenes. Y de esa manera se ha dado a conocer al resto de América y al resto del mundo algunas características que no se sabían. También incluyen las aguas de los mares territoriales y las aguas de los mares territoriales. Las aguas del subsuelo, los combustibles nucleares. Hemos escuchado mucho acerca del uranio, la importancia que puede tener algunos metales preciosos que en su momento fueron explotados, pero esto no es nuevo en nuestro país.
Creo y fehacientemente hemos visto a lo largo de la historia que la explotación de algunos minerales sumamente ricos, sumamente caros, pues han sido explotados por otras naciones. ¿Por qué? Porque han evolucionado estas otras naciones y porque saben que la cuantía y la remuneración económica que pueden tener por este metal es sumamente valiosa. Y uno de los estados que más rico es en los minerales es Chiapas. Nosotros hemos visto cómo han salido noticias en las cuales se informa acerca de la explotación de uranio y que llegan países o grupos de países formados, individuos por diferentes países, y llegan a explotar en este estado algunos yacimientos. ¿Qué hacen con ello? ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde se los lleva? ¿Habrá el permiso de algunos integrantes del gobierno estatal para que se les dé permiso de la explotación, o simplemente hemos descuidado esa parte? Porque no todo sería culpa de un estado. En todos y cada uno de los estados, no solamente hablamos de este país, existió en su momento la explotación, pero hasta que hay la conciencia de recuperar esta parte que se empieza a perder, entonces empezamos a reflexionar y decir, ay, sí es importante cuidarlo, sí es importante que no le exploten. Y bueno, viene una serie de cambios y en eso estamos, cambiando, transformando y recuperando lo que se encontraba perdido. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los conceptos y las formas de gobierno. Vamos a distinguir la diferencia entre forma de gobierno y forma de Estado. ¿Es lo mismo el gobernar que el ejercer en el Estado una práctica habitual? El gobernar implica un acto de poder, como lo habíamos visto con anterioridad. Pero en el Estado, esa forma de Estado, ¿qué diferencia puede haber entre una y otra? Las formas de Estado, dice nuestra diapositiva, tienen en consideración la distribución espacial del poder, o sea, en qué lugares se van a distribuir, en qué espacios. Nosotros habíamos comentado que el Distrito Federal, porque única y exclusivamente residen los poderes de la Unión, en ese espacio se distribuye el poder federal. Y si no estuvieran, sería el Valle de México con sus limitaciones, que tal cual están establecidas en la Constitución. ¿Y qué va a corresponderle a este tópico, las formas de Estado? Los estados unitarios, los estados federales, la Confederación de los Estados. No es nuevo. Esto tiene muchísimos años que se ha implementado en todas las naciones y se ha modificado y se ha moldado de acuerdo a los aspectos sociales y los acontecimientos que han devenido. Las formas de gobierno se refieren a la distribución funcional del poder y depende del respecto de la ley, creándose determinados organismos que tienen funciones específicas. Un ejemplo de esto vamos a pasar al pizarrón para explicar. El Poder Ejecutivo Federal, que radica en el Presidente de la República, a su vez de él devienen algunas procuradurías, entre ellas la Procuraduría Federal del Consumidor. La Profeco tiene como función específica verificar todo aquello que tenga que ver con un consumidor, mercancías, precios y servicios. Esta es la función específica a esa forma de gobierno, es decir, la forma de Estado en la que está constituida esa nación
a través de un poder ejecutivo, legislativo, judicial. En este caso, el poder ejecutivo va a dar órdenes precisas, va a instituir, va a legalizar lo que es la Profeco. Esta Profeco tiene su función de ¿qué? De la protección al consumidor, pero también puede pasar con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud que proviene directamente del Poder Ejecutivo Federal. Esta Secretaría de Salud tendrá a su vez organismos. Estos organismos descentralizados u organismos que simple y sencillamente van a vigilar que se lleve a cabo determinada rama de la salud, brindando este servicio a la población. A esto se refiere la diferencia entre una forma de Estado y una forma de gobierno. Hemos conocido a lo largo de la historia diferentes formas de gobierno. Tenemos la monarquía, que está ejercida según las leyes por una persona o un grupo de personas, una familia, lo que conocemos como la familia real, y puede recaer en un hombre o una mujer, el rey o la reina. En la actualidad nosotros hemos conocido algunos reinos que no son llevados o que solamente está puesta esta figura del rey o de la reina porque es una tradición en ese pueblo. Pero se instituye a ministros para que ellos lleven a cabo lo que nosotros conoceríamos como el poder ejecutivo. ¿Ha funcionado? Sí, sí funciona. Tan es así que hemos visto que en algunas ocasiones algunos reyes pierden la cordura y le dicen a algún gobernante, cállate, aunque hable mucho el otro gobernante, por ahí del sur de América. A lo mejor les trae a ustedes a la memoria a alguien por ahí. Entonces, bueno, estos reyes pues han dado quizás glamour a determinados grupos sociales, les han dado presencia en la forma de vestir, les han dado presencia en la cultura, son íconos representativos, aunque sus vidas dejarían mucho que pensar. Pero existen reinos para todo. Hay reinos en los cuales son sumamente rígidos. Y a pesar de que existan algunas otras tradiciones en Occidente, simple y sencillamente ese reino se tiene que llevar a cabo con las normas antiguas, con esas normas que quizás hoy para nosotros resultarían inaplicables, pero se tienen que llevar a cabo. Y así gobiernan también. No solamente son una figura jurídica que sirve de adorno, por así llamarlo, a una nación, o que representan lo que en su momento fue, sino gobiernan y gobiernan para el pueblo y de manera correcta. Otra es la aristocracia, conforme a las leyes, ejercido por unos pocos. La aristocracia es una de las formas de gobierno que no solamente se ve en la aristocracia tal cual, sino también nosotros podemos verla en algunos otros estados que se llaman representativos, en algunos otros estados que ellos atienden única y exclusivamente a la democracia. Han existido naciones en América Latina, sobre todo, en los que ha gobernado familias aristocráticas, 3, 4 familias, 5, 6 familias deciden única y exclusivamente sobre el fin de ese estado. Sí ha traído como consecuencia que se derroquen y se use la violencia para quitarlos del poder, y después vamos a ver qué es lo que puede, muy seguramente, qué tipo de gobierno trae como consecuencia. La aristocracia siempre ha existido. ¿Por qué? Porque siempre han existido grupos de familia, grupos de poder que tienen interés sobre el Estado. Quieren de alguna manera determinar cuál es el rumbo en su beneficio, porque de otra manera no podrían concebirlo, y hacen todos los medios posibles para llevarlo a cabo. Pero la aristocracia no solamente se va a dar en un Estado. Estos grupos de aristócratas pueden llevarse a cabo en algunas esferas del mismo gobierno. Puede ser en la política, y quizás a su memoria vengan algunos nombres. Puede ser en la educación, y solo venga a su memoria un solo nombre. Y puede ser quizás también en la religión y vengan 2 o 3 nombres a su memoria. Pero con esto se trata de ilustrar que efectivamente esta forma de gobierno, la aristocracia, no es algo que haya quedado en el pasado,
es actual, se sigue viviendo, seguimos padeciendo las consecuencias de estos grupos aristocráticos. La democracia. Conforme a las leyes ejercido por muchos, esto es, la intervención de todo un pueblo o de la gran mayoría para tomar las decisiones del Estado. ¿Cuántos vamos a intervenir para que el Estado mexicano tome un rumbo diferente? ¿Cuál es la parte que me corresponde hacer como mexicana? ¿Cuál es la parte que corresponde ahora hacer? ¿De qué manera vamos nosotros a impedir que se deje de cumplir algo que era obligación quizás de algún legislador? ¿Cómo vamos a hacer para que se cumplan las leyes? ¿Cómo vamos a hacer para que se acabe, claro, en este país no, la corrupción, para que se acabe la mordida, una entrada de dinero? ¿De qué manera todos vamos a intervenir para que realmente sea una democracia? Leía un documental en el cual señalaba que casi le tenemos miedo a la democracia, que si tanto se luchó durante tantos años para poderla alcanzar y ahora tenemos miedo de poderla ejercer. Esa democracia que no solamente implica el hecho de participar, la participación conlleva la obligación de las decisiones que se van a tomar de manera conjunta o separada. Hasta donde también tengo responsabilidad de ser democrático, de tomar decisiones correctas para mi nación, de elegir correctamente, de decir no más a esta falta de valores, de poder señalar y decir tengo estas obligaciones que desde niño pueden hacer y las voy a cumplimentar día a día. Tengo la obligación de llegar temprano, tengo la obligación de respetar a mis padres en un entorno familiar. De ahí, poco a poco, esa participación que se lleva a cabo se va ejerciendo en una nación. Y en algunas familias no puede existir la democracia. No, simple y sencillamente no. Y existirá la tiranía y se acabó. Pero bueno, estando en un Estado de Derecho y nuestra Constitución Federal señalando que existe una democracia, nosotros tenemos que llevarla a la práctica continuamente, llevándola a la práctica, pero también ejerciendo la responsabilidad de esa decisión, buena o mala, asumiéndola. En la siguiente diapositiva vamos a ver las formas puras y las formas impuras del gobierno, que en su momento señaló Aristóteles. Decía que la forma pura es la monarquía que ya explicamos y su contraparte, la tiranía o el totalitarismo. Otra forma pura, la aristocracia, que ya hablamos de ella, y la forma impura, la oligarquía. La democracia como otra forma pura y la demagogia. Hemos escuchado mucho esto que es un demagogo. ¿Qué quiere decir en sí? Pues bueno, nosotros cuando nos pregunten podemos decir, es una forma impura del gobierno que señaló Aristóteles en su momento. ¡Wow! A lo mejor se quedan exactamente igual. Y para que no se quede exactamente igual esa gente a la que nosotros le expliquemos qué es, vamos a pasar al estudio de cada una de ellas. Demagogia. Es una idea política que consiste en basarse en emociones, amores, odios, resentimientos, deseos, para ganar el apoyo popular mediante el uso de la retórica, propaganda y otros medios masivos de comunicación. ¿Viene a su memoria alguien que haya ocupado la retórica para convencerlos en hacer o dejar de hacer algo? Y que de esa manera llamó la atención a un grupo importante. Considero que la demagogia se practica quizás desde casa, desde el hecho de poder persuadir a alguna persona. Un ejemplo muy al margen sería, sí, efectivamente, tú tienes la razón, qué bella estás, eres muy bonita, cuando te despiertas en las mañanas, eres tan bonita como cuando te arreglas. Usa parte de la retórica, no está convenciendo. Sí, tú eres una persona muy trabajadora, tú puedes hacerlo todo posible, aunque te despiertes a la 1 de la tarde y regreses de trabajar a las 3. ¿Podría ser? Ahí damos a conocer un aspecto positivo quizás de esta palabrería. Pero cuando queremos dar a conocer odios y resentimientos, nosotros hemos visto personajes en la historia que tenían resentimientos profundos con sus padres,
profundos con la escuela, con la familia a la que pertenecían o al grupo racial. Y que ellos trajeron como consecuencia que mucha gente los siguiera, porque se identificaban esos resentimientos entre unas y otras personas. ¿Cuántas personas se encuentran resentidas por una crisis económica? Muchos. Mucha gente puede encontrarse resentida, pero no le da soluciones. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que dice? Yo no tengo trabajo porque otros me lo quitaron. No, no tengo trabajo porque no te paras a trabajar. No tienes trabajo porque no buscas oportunidades. Quizás no tienes trabajo porque no estás continuamente buscando y haciendo formas de innovar, como esta que es la educación a través de Internet. Estás innovando, se está transformando. Nosotros ya vimos que el mexicano, pues desde tiempos antiguos ha impactado grandemente a las naciones, con ideas que aún en nuestros días no han sido superadas. Pero cuando nos encontramos con alguien que se lamenta por alguna situación y compartimos ese lamento, parece algo contagioso. Una y otra persona se empiezan a contagiar de lo mismo. Sí es cierto. Algunas personas solamente sostentan el poder. Estas personas están quitándole a los pobres. Yo quiero vigilar a mis viejitos, quiero vigilar a los desamparados, quiero vigilar a las madres dejadas. Pero realmente el fondo de estos personajes será vigilar y cuidar esos derechos, o estarán atendiendo única y exclusivamente a sus necesidades, a sus odios, a sus resentimientos. Esto ha traído como consecuencia que se levanten grandes líderes. No solamente en tiempos antiguos, en la actualidad también han sido así. ¿Qué carisma pudo haber tenido Napoleón Bonaparte para que tanta gente lo siguiera? ¿Qué carisma pudo haber tenido Hitler para que de esa manera se exterminaran millones de judíos? ¿Qué carisma pudo haber tenido Gandhi para que de esa manera fuera señalado y un ícono de la paz? ¿Cuál es el carisma que da? ¿Se ejerce una demagogia o única y exclusivamente se está atendiendo a un sentir que parece, como habíamos dicho antes, se contagia de una a otra persona? No es buena la demagogia, no es buena. Es muy socorrida y muy utilizada por muchos políticos, por mucha gente que trata de sacar algunos beneficios, por algunos estudiosos de la política también. Y hasta en algunas universidades se enseña, obviamente, en el Colegio de Empresarios no es así. De tal manera que nuestra diapositiva dice, Aristóteles decía, es el predominio de los pobres con exclusión de los ricos. Si hay un predominio de pobres, ¿cómo va a salir avante una nación? Si todos son pobres en una nación, ¿de dónde se va a activar la economía? ¿De qué manera? En algunos países viven hombres muy ricos, o quizás uno de los más ricos del mundo. Si todos fuesen pobres y ese gobierno de los pobres prevaleciera, ¿dónde estarían en este momento? Simplemente la infraestructura del Estado. No habría carreteras, no habría alumbrado público, no habría servicios de salud, de educación. ¿Por qué? Pues porque entonces tenemos que gobernar los pobres y los pobres tienen que estar por encima. Porque son más importantes los pobres porque son pobres, pobrecitos. No, no es así. La demagogia no es única y exclusivamente para vigilar a los más pobres, porque en el gobierno se tiene que gobernar para todas las clases sociales, se tiene que gobernar para todas las clases ideológicas, se tiene que gobernar para todas las personas, no solamente para los que son pobres. Si hay pobreza, obviamente también hay riqueza, pero hay factores que pueden determinar la pobreza. No hay pobreza que llegue cuando se trabaja 16 horas continuas. No hay pobreza que llegue cuando se esfuerza uno en hacer lo que debe de hacer. No hay pobreza alguna cuando se innova, cuando se aportan ideas de utilidad. No hay pobreza alguna cuando se estudia, cuando se lee, cuando se compromete. No puede existir la pobreza en esos rangos. No puede dar cabida. Pero la pobreza también es un aspecto que importa y es un aspecto que algunas clases sociales
pretenden que se quede siempre permanente en un grupo determinado, en una sociedad. ¿Por qué es tan importante? Porque a través de la pobreza se justifican algunos actos u omisiones. Vamos a la siguiente forma, en nuestra diapositiva. La oligarquía, forma de gobierno en la que el poder se encuentra en unas pocas personas. Ya hablamos sobre este particular. ¿Qué pocas personas pueden gobernar? En algunos lugares pudiese gobernar, no aquí, parejas. Una pareja únicamente gobierna, o una familia, los zares. Vamos a recordar que en Rusia, pues había una familia que solamente gobernaba y que vivía en la opulencia, mientras todo el pueblo ruso se moría de hambre. Pero también existen otras comunidades, por ejemplo en África, en donde el mayor jerarca vive muy bien, tiene varias mujeres, varios hijos, propiedades extensas. Y la gente que se encuentra a su alrededor no vive bien. Ese grupo social domina, vive correctamente, no le falta cosa alguna y no hay hambre. En alguna ocasión alguien me comentó que se fue a una isla caribeña y en esta isla caribeña le dieron la bienvenida en el aeropuerto. Al darle la bienvenida en el aeropuerto, le pidieron que llevara la medicina de un familiar que se encontraba en esta isla muy grave. Al llegar al aeropuerto tenía una serie de letreros con su nombre buscándole. Y dijo, bueno, yo soy, ¿qué tan importante será este medicamento para este hombre que quizás esté agonizando en una bolsa pequeña? Esta persona, más de 70 años, pues pasaba desapercibida para algunas autoridades. Recogen a esta persona del aeropuerto y para agradecerle la atención de haber llevado este medicamento tan importante para este familiar, le invitan a comer. Al llegar a este lugar donde iba a comer, dice, ¡guau, qué derroche! Estos carros son último modelo. Existen dulces y caen de las piñatas. También existen, pues, la buena ropa, marcas de diseñador. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que se habla sobre este lugar? ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde está esa participación social de todos? No había. Simple y sencillamente, ella había traído ese medicamento para una familia sumamente importante de esa isla. Y trajo como consecuencia que se diera cuenta que existía ese grupo pequeño de personas que también se encontraban vinculadas en el gobierno. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué es la tiranía. Esta fotografía en especial llama mucho la atención. Esta mujer que se encuentra resguardando a sus dos menores hijos. El más pequeño lo podemos ver que se esconde detrás de su hermanita, quizás. Y el soldado que le está apuntando con un arma larga. La mujer visiblemente desarmada con un bolso, quizás trayendo provisiones en un estado de guerra y tan cerca para defender lo único que tiene. El ser tirano. ¿Hasta dónde una persona sin escrúpulos o un grupo de personas o un país puede ejercer la tiranía? Es una línea tan delgada como delgada es la locura y la genialidad. Esa línea tan delgada que se puede permear. Voy a salvaguardar, o mi ejército lo envío para que salvaguarde los derechos de una nación que quizás hayan sido oprimidos, pero ¿hasta dónde voy a ejercer los actos de violencia para ello? ¿Hasta dónde al grado de ver a una mujer indefensa y dos menores y apuntarles para matarlos? Y señala nuestra diapositiva. Es el régimen absoluto, ordinario, unipersonal que se impone tras haber ser derrocado el gobierno natural, mediante un golpe de Estado, militar o de fuerza extranjera o la intervención del pueblo. Esto es, había una forma de gobierno original, bien o mal, legalmente establecida. Esta forma de gobierno legalmente establecida por algún movimiento social, por algún demagogo, con resentimientos, con odios, con amores, con una serie de situaciones meramente objetivas, simple y sencillamente lo que hace es
tratar de imponer esta ideología y ganarse el apoyo del pueblo. Se gana el apoyo del pueblo y lo derrocan, y derrocan a esa forma de gobierno que existía. Y entra esta persona como un salvador, como ese revolucionario o como ese ideólogo, como el que los va a llevar a ese lugar donde los prometió, donde esa nación la va a salvar de las manos de ese grupo social que las oprimía. Y resulta que se puede convertir con un alto grado de probabilidad en un tirano. Esta persona en la cual va a tener poder absoluto. Y una de las formas que hemos visto y que han sido socorridas es a través de la reelección. Nosotros ya lo vivimos en nuestro país. Vivimos un porfiriato. Había reelección tras reelección, tras reelección, tras reelección. ¿Y qué sucedía? Que única y exclusivamente ejercía el poder. Y después fue limitando el actuar de las instituciones previamente establecidas, de estas instituciones como el poder legislativo, como el poder judicial, fue menguando las facultades que tenían. ¿Para qué? Para que de esa manera pudiese en su momento única y exclusivamente tomar decisiones sobre una nación, tomar decisiones sobre la vida de muchas familias, sobre grupos sociales vulnerables o no. Aquellos que en su momento le apoyaron, ahora se olvida. Sí han existido tiranos y han existido por largas décadas y han sido de tiempos antiguos y tiempos contemporáneos y posiblemente exista en un futuro. Pero ¿cuál es el camino que han seguido? Han seguido el mismo camino que se ha seguido en la antigüedad: derrocar, entrar al gobierno, haciéndolo legítimo tras haber derrocado al ya establecido. No en orden, no a través quizás de un cambio pacífico, tal vez al reformar, hacer iniciativas, porque es la mejor forma en la que un Estado se puede gobernar, poco a poco, conforme van llevándose los cambios sociales, ya que la desfortuna que pudiese tener una nación al derrocarse su gobierno es que empiece a gobernar un tirano. Por eso nuestra Constitución, en el artículo 136, previendo esta situación, señala que una vez que el gobierno haya sido de alguna manera derrocado y se instaure de nueva cuenta, estas personas que hayan ayudado para el derrocamiento de las instituciones serán juzgadas y entrará en vigor de nueva cuenta nuestra Constitución. Constitución que otras naciones no tienen. Artículo que no se incluye en otras naciones, por muy avanzadas, por muy europeas o por muy orientales que sean, simple y sencillamente no se lleva a cabo. Es esa visión de ese legislador de 1916, donde se sienta y empieza a vislumbrar qué va a suceder con esta nación si otro tirano quiere volverse a sentar en la silla presidencial y oprimir al pueblo mexicano. ¿Cuál es la solución que van a dar? En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver qué es la república. Res, cosa, pública, pueblo. Del latín res publica, que significa la cosa pública, lo público, o la cosa del pueblo. Recordemos que la res era cosa, pero la república, bien es cierto, tiene una definición especial. Dice, en lato sensu, es un sistema político basado en la representación de toda su estructura mediante el derecho de votar. Es político. La política es el arte de gobernar. Y al ser el arte de gobernar, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, en amplio sentido, está basado en ese derecho para poder ir a votar, en ese sufragio. Los electores forman parte de su legitimidad y soberanía. Es decir, si el pueblo mexicano, si cada uno de los individuos que lo compone no lleva a cabo a la práctica ese sufragio, no estamos hablando que una de las características que sea identificable a la República se estén llevando a cabo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos, porque no lo ejercemos. Porque entonces lo estamos dejando y, ay, no vamos a votar. ¿Para qué vamos a votar? Siempre es lo mismo. ¿Es un derecho? No, es una obligación. A mí me obligan a votar. Esto es parte
de lo que ahora nosotros conocemos como esta República Mexicana. Ese aspecto, en esa facultad que recae en cada individuo de ir a votar, esa facultad va a constituir lo que es toda esa unión de estados soberanos que llamamos República Mexicana. Veremos la importancia que tiene. No solamente es el no ir a votar porque no me cae bien ese legislador o esta persona que es candidato o candidata para este puesto de elección popular. No, implica más allá. Implica que la República Mexicana como en sí, como en su estricto sentido representativa, se lleve a cabo y permanezca en esencia. No va a seguir existiendo la República Mexicana si no se lleva a cabo este acto de ir a votar. Ahora comprendemos la trascendencia que esto puede tener. Es una trascendencia sumamente importante. Somos responsables de que esta república se siga llamando República Mexicana. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo, esta cosa del pueblo, puede llevarse a cabo a los fines para los cuales fue creada. No dejarlo ahí en el tintero, no dejarlo en el olvido, ni que se pase de generación en generación, que no se haga efectivo ese voto, porque se perdería la esencia de lo que originalmente fue creada y para lo que en algún momento fue un sueño de algunos ideólogos. Los electores forman parte de su legitimidad, esto es legal. Y la soberanía, como ya hemos visto, la ejerce originalmente el pueblo, autónomo. Es decir, a través del pueblo, estos dos aspectos, legitimidad y soberanía. Paso a explicar al pintarrón. Cuando nosotros votamos, al momento de ser efectivo ese sufragio, estamos dando cumplimiento con lo que establece la ley. Por lo tanto, esa figura de república le estamos dando legitimidad. No solamente cumplimos con lo que la ley establece, sino que estamos legitimando nosotros esa figura, esa república. Nosotros le estamos dando valor de ley, la estamos elevando a que sea legítimo, es decir, único, es decir, que sea considerado por esa norma jurídica. Nosotros le damos ese valor. Y soberanía, la soberanía radica original y esencialmente en el pueblo, es decir, que nosotros hacemos de este acto que es el voto, que podamos determinarnos y autogobernarnos, que no vamos a necesitar de algún otro estado o grupo de personas para que se lleve a cabo. No lo necesitamos. Practicamos la soberanía que se ejerce el Estado mexicano a través del voto. Si no es de esa manera, ¿de qué otra podría ser? Si no es así, ¿cómo más pudiese ser? Algunas definiciones prevén dentro de este sistema político la inclusión de los derechos humanos y su protección. Nosotros ya vimos que nuestra Constitución incluyó las garantías individuales y de ahí se tomó que existen pactos con otras naciones que prevén también el cuidado de estos derechos constitucionales, garantías individuales o derechos humanos. En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver a qué se refiere con ser representativa. Es un tópico ligado a la democracia y a la forma de gobernar. Entonces, si hablamos de una república representativa, estamos ejerciendo ese acto, ser democráticos.
La Real Academia Española la define como aquel en que bajo diversas formas concurre la nación por medio de sus representantes a la formación de leyes. Yo voy a ir a través de mi representante y mi representante va a llevar al Congreso una propuesta de ley. Y si no la lleva, ¿de qué manera le puedo exigir? Hoy por hoy no existe en su momento el seguimiento que se le pueda dar para poderle exigir que si se va a dormir, claro, en este Congreso no, pero, o si se va a jugar o se va de vacaciones o si se va a Las Vegas, ¿y cómo está legislando? Pero el tópico representativo quiere decir que de esa manera yo puedo ejercer la democracia que se tiene en el Estado mexicano y esa forma de gobernar. La democracia significa poder del pueblo. Es una forma de gobierno en la que se organiza un Estado para que todos sus integrantes participen en las decisiones del mismo. Se divide en tres: directa, representativa y participativa. La democracia directa son las decisiones, las toman directamente los integrantes del pueblo. Nosotros podemos conocer algún grupo social que sea democrático, un grupo social que única y exclusivamente participen todos. Un ejemplo, voy a decirlo, pudo haber sido mi familia, en la cual tanto mis padres participaban para tomar una decisión, como mi hermano participa para tomar una decisión. Pero he conocido familias en las que únicamente el padre es el que toma la decisión, pero también se lleva a algunos poblados. Se sientan o se reúnen todos en la plaza pública y señalan: esta problemática está sucediendo, ¿cuáles son las soluciones que vamos a tomar? Y todos empiezan a participar. Bueno, es que yo opino esto, es que no, esta solución no puede ser, es que yo propongo mejor que se haga de esta manera, escúchenme a mí, miren, quiero decirles algo. Y todos van participando. Al ir participando todo este grupo de personas, pues de esa manera se ejerce la democracia directa. Yo participo directamente de las decisiones y puede ser que mi decisión, unida con la decisión de otra persona, sea tomada en cuenta y se aplique como una solución al problema determinado. Pero en algunos lugares no. La democracia representativa. La decisión es tomada por representantes del pueblo. ¿A quién voy a nombrar como representante? Bueno, esto ahora ha tenido auge en las escuelas primarias, porque en las escuelas primarias se está inculcando desde la niñez el derecho al voto y van a nombrar sus representantes. Y este chico o chica que gane en esta elección que hacen las escuelas primarias podrá sentarse en la silla que ocupa el presidente de la Cámara. Podría ser, pero no solamente en el gobierno federal, también en el Distrito Federal y otras entidades federativas. Vamos a elegir uno o varios representantes, pero ¿hasta qué momento uno o varios representantes realmente nos van a representar? ¿Cómo saber que la misma cara que a mí me dan cuando yo los elijo es la misma que me van a dar cuando ya estén ejerciendo su cargo? Pues no queda más que confiar. No existe otra forma legal en este momento como para decir: este representante que yo elijo, lo elijo y creo que va a funcionar bien porque pertenece a tal partido político y ese partido político pues pertenecía a mi abuelo y mi abuelo decía que le había ido muy bien y que había hecho negocios y por eso compramos la casa. No fue así. Tenemos que pensar muy bien. De ahí que se hagan campañas políticas, no solamente, y de conciencia, no solamente en nuestro país, en otros estados, en los cuales se le haga saber que esa persona o grupo de personas que podamos elegir sean las correctas, sean las idóneas. Por sus frutos los conocerán. Es decir, la manera en que hagan sus cosas, la manera en que entreguen los resultados, de esa manera conoceremos quiénes son. Obviamente, si tenemos un representante que, voy a citar palabras textuales de una entrevista de una mujer,
no es ofensa para ningún político, parece mamarracho con una cinta amarrada, pues obviamente, pues vamos a fijarnos de quién es. No es ofensivo ni nada por el estilo. Esta sesión no pretende hacerlo, ni por este medio. Pero sí tenemos que fijarnos quién es ese representante. ¿Ese representante realmente sabe la necesidad que está viviendo un grupo determinado? ¿Ese representante sabe cuáles son las carencias de ese lugar geográfico, de las personas, su economía, la seguridad? ¿Sabe realmente? ¿Conoces a ese representante porque estuvo en tu colonia, en tu barrio, en tu comunidad cerca? ¿Te hizo saber cuáles eran las plataformas que tenía, cuáles eran los proyectos a seguir? ¿O alguien más le dijo, tú levanta la mano X, y levantó la mano? Eso es importante. Todos mexicanos, mexicanas, extranjeros, tenemos la obligación de elegir a esos representantes por lo que realmente son, por ese fruto que dan a conocer. No podemos pedir que una persona que nunca quizás ha incursionado en la política o ha sabido o ha vivido en un determinado territorio quiera representarnos. Bueno, suena bien, me regalaron quizás un garrafón de agua, me regalaron quizás un tinaco, me regalaron quizás algunos objetos, y esos objetos que me regalaron pues me van a servir, entonces entiende mis necesidades. Y como entiende mis necesidades, pues me está representando y me va a representar a mí y a toda mi familia. No, tenemos que ver el fondo. Eso es muy, muy importante. No hablo sobre algún poder en específico, pero sí hay que tomar en cuenta quiénes son. ¿Cómo vamos a elegir a esos representantes? ¿Cómo vamos a ejercer esa democracia representativa? La última, la democracia participativa. ¿Cómo vamos a participar en ese órgano estatal? ¿Qué voy a llevar a cabo? Existe un método. ¿Cuál es el método? A través del sufragio directo. Muy bien, ¿a dónde tengo que asistir? A una casilla. Y en esa casilla, ¿qué tengo que hacer? Llene usted una papeleta. Llena la papeleta, usted tacha por la persona que sea, aunque le cambien el nombre, aunque no quiera, etcétera. Y es más, si usted no tacha completo ese recuadrito, bueno, se anulará. Y la va a meter en una urna. Esa urna se va a resguardar y se va a llevar para contar. Ese proceso se llama democracia participativa, cuando se le otorga a la población métodos efectivos. Generalmente estos tres tipos de democracia implican una responsabilidad, la responsabilidad que tienes de poder elegir correctamente el rumbo de esta nación mexicana. Y por último, federal, ese pacto que celebran varios estados independientes para unirse y establecer una forma de gobierno en donde cada estado es soberano, pero se une en una federación para tomar decisiones. Se llama Estado Federal o República Federal. Como hemos visto en esta sesión, es sumamente importante tomar en cuenta que la representación, la federación, la democracia y la forma en que se constituye el Estado y la forma de gobierno dependen directamente de nosotros, de pequeñas acciones que parecerían insignificantes, pero que le damos legitimidad, validez y soberanía a esta nación que fue salvaguardada, que fue idealizada a través de una lucha de grupos sociales, de derramamiento de sangre y de una gran preocupación por los grupos sociales que pertenecen a ella. De ti depende que se siga llamando Estados Unidos Mexicanos, una república representativa, democrática y federal. En nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias por su atención a la presente y les espero en la siguiente sesión. Gracias.